coche, Nick estaba con una mujer asiática. La policía le mostró entonces una foto de la pareja e identificó a Susan como esa mujer. Estoy totalmente seguro, es ella. Era sumamente importante que encontrásemos el coche para saber quién había estado en él. Debía ser examinado por los servicios forenses para extraer huellas y ver si en él se había cometido algún acto delictivo, si el vehículo había sido utilizado para transportar cadáveres o si Susan y los niños aún estaban con vida y solo habían sido llevados a algún lugar seguro. Como el señor Park había abandonado el país, pensamos que el mejor lugar para empezar era el aeropuerto. El vehículo fue hallado y llevado por la policía a un depósito de retención. Al examinar el vehículo buscamos cualquier cosa que pudiera indicar que Susan y los niños habían estado en él. Cosas como pelo, manchas de sangre, cualquier prenda de ropa, cualquier rastro que nos ayudase a identificar a quien hubiera estado en el vehículo y lo que había pasado, si algo había pasado en su interior. No había nada que nos indicase lo que le había pasado a Susan o si había estado siquiera en el vehículo. Nuestras esperanzas se desvanecieron, porque era nuestra última posibilidad que hubiera estado en el coche y la hubiesen llevado a otro sitio. Nos dimos cuenta entonces de que Susan y los niños habían sido víctimas de un delito. Susan y los niños estaban desaparecidos y presumiblemente muertos. El marido de Susan, Nick Park, había abandonado un coche alquilado en el aeropuerto y se había ido a Corea con su novia, Demi. La policía no se sorprendió de que no regresara a Australia 10 días después, como había prometido. En ese momento de la investigación, era una posibilidad real que el señor Park saliera impune de un asesinato. No teníamos cuerpos, no teníamos pruebas que sugirieran que había habido un crimen. No había nada que relacionase al señor Park con la desaparición. Pero según la experiencia en esas investigaciones, con el tiempo algo surge, ya sea 12 meses o 15 años después. Con el tiempo algo aparece, como ocurrió en este caso. Los restos fueron hallados a 6 metros de la carretera, todos dentro de un radio de 20 metros. Según gente de aquí, la zona ya era utilizada como vertedero ilegal. La gente abandonaba aquí cintas y cosas. No hay ningún acceso, así que quien lanzara aquí cosas sabía que nadie las encontraría durante años, creo. La Interpol ha sido llamada a colaborar en la búsqueda de Sung, el marido separado de la señora Park. El señor Park se fue del país 6 días después de que su esposa e hijos desaparecieran de su casa de Eastwood en octubre pasado. La policía dice que es posible que la familia fuera víctima de una venganza de bandas criminales asiáticas que perseguían a su marido. Desde mi primera intervención, desde el primer día, hubo una deducción de que una banda organizada tenía alguna implicación en las muertes de Susan y los niños. Se hizo evidente que teníamos que confirmar ese aspecto de la investigación o refutarlo, si no, surgiría más tarde en el juicio como una posibilidad. Pedimos el apoyo de 2 investigadores expertos de los cuerpos contra el crimen del sureste asiático. De sus investigaciones no surgió nada que indicara que Nick Park tuviera alguna relación con bandas criminales. No hubo nada que indicara que hubiera pedido prestadas grandes sumas de dinero a los usureros que frecuentaban el casino por ese entonces. No hubo nada que indicara que alguna banda criminal tuviera alguna implicación en la desaparición y subsiguiente asesinato de Susan y los niños. Con esa teoría descartada, la policía se concentró en buscar pruebas que relacionasen al principal sospechoso, Nick Park, con los asesinatos. Desde el inicio de la investigación no tuvimos una escena del crimen. No podíamos demostrar dónde habían sido asesinados Susan, Andrew y Amy. Era evidente que habían sido trasladados a la escena donde se les había encontrado, obviamente en las maletas. Dentro de esas maletas había ropa y otros artículos pertenecientes a las 3 víctimas que provenían de su casa. Ahora, las bolsas de plástico que se habían utilizado como armas asesinas se sumaban a la idea de que el asesinato había ocurrido allí. Tuvimos la gran suerte de hallar los números de lote de las bolsas. Pudimos identificar una tienda del centro Macquarie de Marshfield al que se habían proporcionado esos lotes. Seguidamente mostramos fotografías de Susan al propietario de la tienda, quien la reconoció como clienta habitual, y eso nos llevó a pensar que Susan, Andrew y Amy habían sido asesinados en la casa de Eastwood. La única persona que tenía acceso a ese piso era Nick Park. Sin embargo, la policía necesitaba encontrar más vínculos directos entre Nick, esos artículos y el lugar donde se habían hallado los cuerpos.
Tras localizar las maletas, vimos que había algunas huellas de neumáticos secas en el borde de la carretera. Esa época del año había sido muy seca, así que confiamos razonablemente en que esas huellas tuvieran algún tiempo, porque estaban bastante endurecidas. Y pensé, estas huellas de neumáticos no estarán relacionadas con el vehículo que posiblemente paró aquí. El coche alquilado por Nick fue vuelto a incautar y a examinar por la policía. Pero los neumáticos no encajaron con los de la escena ni había señal alguna de que las maletas hubiesen estado en su maletero. De poder probar que las maletas habían estado en algún momento en el maletero de ese coche, tendríamos un caso seguro contra Nick. Pero su regreso por el coche significó volver a entrevistar al director. Esta vez le mostraron 16 fotos de diferentes mujeres asiáticas. Pero en lugar de escoger a Susan, el director fue directamente a una foto de Demi. No nos sorprendió que Demi estuviera con Nick cuando alquiló el vehículo. Si Demi era consciente del propósito con el que ese vehículo se alquilaba, lo desconocíamos en ese momento. En ese momento no creíamos que ella tuviera una implicación directa en su desaparición. Pero pensábamos que tal vez alguna información que hubiera obtenido del señor Park, algo que hubiese visto u oído, podría ayudarnos en la investigación. Demi no solo fue vista en la agencia de alquiler de coches, sino también en el banco. Cuando la policía visionó las cintas de las cámaras de seguridad el día que se retiraron los $300 de la cuenta de Susan, Demi estaba allí. La policía obtuvo el comprobante del reintegro de ese día y los que se utilizaron para cancelar las cuentas de los niños pocos días antes. Susan, la madre, era la única signataria de esas cuentas. Posteriormente sometimos los documentos a un análisis por grafólogos de la policía que confirmó que las firmas eran una obvia falsificación. Los comprobantes fueron enviados al laboratorio forense para ver si contenían alguna huella dactilar. Recibí los formularios, que eran documentos de papel con una superficie porosa, y decidí que la forma más eficaz de extraerles huellas latentes era utilizando un procesador llamado ninidrin. El ninidrin es un agente químico muy sensible que reacciona con superficies porosas. En el documento a nombre de Andrew Park pude ver que había impresa una palma claramente identificable en la parte inferior. Parecía ser una palma izquierda. Demi no tenía antecedentes, así que la policía no tenía huellas para comparar. La de Nick, en cambio, era otra historia. Nick Park, en sus días de juventud, había sido fichado por la policía por un delito de fraude menor y sus huellas estaban archivadas. Cuando la impresión de la palma del comprobante de reintegro de Andrew Park fue comparada con nuestra base de datos, coincidió con la de Nick Park. Eso nos confirmó que Nick había estado implicado en la cancelación de las cuentas de los niños el día siguiente del que creíamos que les habían asesinado. En los días siguientes, la policía también confirmó que Nick había vendido muebles, empeñado objetos. Solo quería averiguar. Hemos pagado $50 el 14. E incluso había pedido la devolución del dinero pagado como adelanto a la guardería de sus hijos. ¿Sería posible que nos lo devolvieran? Aunque siempre era un posible motivo del asesinato de Susan y los niños que Nick tratara de reunir dinero rápidamente, las cantidades que Nick estaba consiguiendo por la venta de esos artículos era muy pequeña. Sería fácilmente rebatible que un hombre matara a su mujer y sus 2 hijos con el propósito de reunir tal vez un par de miles de dólares. La policía necesitaba hallar un motivo que en la mayoría de los homicidios resulta el amor o el dinero. Y mientras la policía continuaba su investigación reuniendo pruebas suficientes para poder extraditar a Nick Park de Corea, se hizo claro cuál de ellos era. Que usted sepa, ¿Nick y su novia siguen viviendo juntos o siguen viéndose? Una de las cosas que buscas en una investigación es por qué se cometió el crimen. Nos costó aceptar el hecho de que un padre hubiera matado a su hijo de 3 años y su hija de 2. Siempre podía haberse ido de Australia y viajar a Corea con Demi sin hacer daño a Susan y los niños. Se nos hizo evidente que algún catalizador de la violencia debió surgir, así que gran parte de nuestra investigación consistió en intentar identificar ese catalizador.
Cuando Susan sufrió la sobredosis de vino de ginseng, fue internada en el hospital y tratada por un psicólogo. El psicólogo indicó a Susan que debía intentar cuidar de sí misma, de su futuro y el de sus hijos. El psicólogo instó a Susan a pedir la manutención de los niños y le facilitó el contacto con la agencia de pensiones alimenticias para tratar de reclamar una manutención a Nick. Contactamos con la agencia de pensiones y habían redactado una carta dirigida a Nick Park a la dirección de Ashfield el 15 de octubre que le fue enviada el 16 de octubre y que muy probablemente recibiera en el piso de Ashfield el 17 de octubre. Entonces, consideramos que ese podía haber sido el catalizador de que Nick se enfrentara con Susan. Aunque todo era circunstancial, la policía creía tener pruebas suficientes para extraditar a Nick Park de Corea del Sur para enfrentarse con los cargos de asesinato. Solo tenían que dar con él. Que usted sepa, Nick y su novia ¿siguen viviendo juntos? ¿O siguen viéndose? Cuando hablé con mi hermano por última vez, habían roto. Hacía un tiempo. El siguiente contacto con su familia fue esporádico. Me llamó a cobro revertido en mayo o a principios de junio. Por ese entonces había empezado a trabajar en la escuela de inglés James Ruse de Dijambo, en Corea. Cuando la policía fue a comprobarlo, ya había dejado el trabajo y se había escondido.